Continuamos en Entre Líneas, vamos a seguir analizando la situación sanitaria, lo que está ocurriendo con los casos de COVID a nivel nacional, provincial y también vamos a hablar de Río Cuarto. Vamos a escuchar a Lucas Stefanini, que es el subsecretario de Prevención y de Promoción de la Salud aquí en Río Cuarto, sobre cuál es la situación en la ciudad, cómo está preparado el sistema sanitario para una segunda ola. Y nos dice Stefanini que esta segunda ola, que la llegada de más casos es inevitable, que lo que queda por ver es la magnitud de la segunda ola y la resistencia, la capacidad de absorción que pueda llegar a tener el sistema sanitario. Escuchamos al subsecretario de Prevención de Salud aquí en Río Cuarto. La verdad que hasta la semana pasada el promedio de casos venía bastante estable, con 15 a 25 casos por día, y en los últimos 3 días ha habido un aumento de casos, del lunes hasta el día de hoy. Esto me parece que igualmente también tiene que ver con que mucha gente ha estado accediendo al tema del testeo por la necesidad de viajar, etcétera, y hemos tenido como más gente en los lugares de testeo, lo que ha hecho que tengamos un poquito más de positivos. Igualmente, el nivel de nuestra positividad en testeo sigue siendo menor al 10%. En ese sentido, nos da cierta tranquilidad de que por la cantidad de testeos que estamos haciendo actualmente en Río Cuarto, estamos bien. Bien. Lucas, teniendo en cuenta lo que está pasando en Buenos Aires y las decisiones que está tomando el gobierno nacional, en la suba de casos que se está produciendo tanto en provincia de Buenos Aires como en otras provincias como en Córdoba, ¿hace inevitable esperar un ascenso en Río Cuarto o hay acciones por tomar para que no ocurra? Bueno, la verdad que nosotros sabemos que la segunda ola va a llegar. Eso nosotros lo sabemos. Es muy difícil que nosotros no tengamos un ascenso de casos al igual que el resto del país. Lo que sí tenemos que evaluar es qué impacto de mortalidad y de internación va a tener, porque lo ideal sería que esta segunda ola, independientemente de la cantidad de casos que tengamos, sea menor en el contexto de internaciones y de mortalidad, que tiene que ver muchas veces con el tema de la saturación del sistema de salud. Por eso creo que hay que evaluarla en ese punto de vista, no en la cantidad de casos totales, sino en la cantidad de internaciones y muertes que puede generar. Lucas, en ese plano, los adultos mayores son claves y ha avanzado bastante el tema vacunación, porque son los que han mostrado mayor tasa de necesidad del sistema sanitario en la primera ola, ¿no? Sí, ni hablar. Pensemos que el promedio de muerte de edad en nuestra provincia es de 75 años. Entonces, es particularmente el sector de la población más afectado por la enfermedad, que más interna, que más comorbilidades obviamente tiene y que más impacto ha tenido en el contexto de la pandemia. Por ende, es muy importante que esta población tratemos de llegar a cubrirla lo más rápido posible antes de la llegada de la segunda ola o del ascenso de casos. Hoy estamos en un número que para nosotros es interesante, entre el 65 y el 70% de nuestros adultos mayores de 70 ya están vacunados, y es probable que en las próximas semanas se pueda empezar a vacunar a las personas entre 60 y 70 años, que también es una población importante, que también es una población que tiene muchas comorbilidades muchas veces, y que esa también población hay que protegerla. Lucas, ¿y cómo está el sistema sanitario? ¿Es el mismo sistema sanitario que hace un año o se ha reforzado, es distinto, tiene otras características preparadas? Bueno, es interesante la pregunta porque se entiende que el sistema sanitario no solamente está preparado porque ya tiene una experiencia de un brote muy, muy intenso que tuvimos en los meses de agosto, septiembre y octubre, donde el sistema sanitario nunca colapsó y pudo afrontar ese brote que tuvimos. Ahora, va a tener una característica esta segunda ola que yo creo que es importante explicársela a la población. Va a ser una segunda ola donde el sistema sanitario no va a poder estar solamente pendiente de lo COVID. Va a ser una segunda ola donde vamos a tener muchos internados no COVID con enfermedades también que necesitan terapia o que necesitan internación. Y eso le agrega un grado de complejidad a la situación, ¿no? Porque no vamos a tener, pienso yo, tantas restricciones como el año pasado, y a eso se agrega que tenemos una sociedad un poco más relajada, con menos, por así decir, miedo a la enfermedad,
y eso va a hacer que probablemente tengamos que lidiar con las dos patologías, tanto la COVID como la no COVID, que eso es un detalle que no es menor y que vamos a tener que tener muy en cuenta con la segunda ola. Ujú. Por esto es más probable que lleguemos a tener saturación del sistema de salud, Lucas. Bueno, esperemos que no, pero es una cuestión a tener en cuenta, que puede generar un problema a la larga, porque como te decía, vamos a tener más patología en los COVID que el año pasado internado. Ujú. Luca, ¿y qué previsiones tienen para la vacunación en las próximas semanas? ¿Han recibido notificaciones, avisos de que pueden llegar más dosis, con lo cual se podría ampliar esto que hablabas vos de los 70 años y de la franja de 60-70? Sí, sí, esta semana que pasó, hemos casi llegado a 3.000 vacunados mayores de 70 años, y entendemos que la semana que viene van a estar llegando probablemente más dosis. Esto lo vamos a tener más claro entre sábado y domingo. Pero entendemos que como que la campaña ha tomado un poquito más de rapidez, de vuelo, en el sentido de cantidad. Nosotros hoy tenemos una capacidad que nos permite vacunar 6.000, 7.000 personas por semana, y tenemos previsto abrir más centros de vacunación si hay mayor necesidad todavía. Así que en ese sentido estamos preparados para mayor llegada de vacunas. Bien, ¿hay algún rastro en Río Cuarto de las nuevas cepas, estas que se detectaron en Córdoba capital? Bueno, interesante todavía no, pero sí tenemos muchos viajeros. Nosotros estamos recibiendo información desde el Ministerio de Córdoba sobre la llegada de los viajeros, que muchos de ellos se testean a la llegada de los aeropuertos, a los cuales nosotros cuando nos contactamos, les avisamos de la cuarentena obligatoria y los volvemos a testear al finalizar la cuarentena. Eh, Así que todavía no tenemos información sobre que estos pacientes sean positivos con alguna de las cepas nuevas, pero estamos atentos y estamos controlando esta situación que agrega todavía más complejidad, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno hasta ahora de tratar de restringir la llegada de vuelos, de personas desde Brasil, desde Chile, ¿va en el sentido correcto, Lucas? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay que decir algo, ¿no es cierto? Nosotros nuestro principal socio comercial es Brasil, ¿cierto? Entonces ha sido muy difícil a veces la toma de estas decisiones, porque también está, creo, la economía en el peso de la decisión muchas veces y es difícil. Pero yo creo que han sido correctas y creo que se han tomado bien. Y se han tomado todavía en un momento donde no tenemos una saturación importante del sistema sanitario a nivel nacional. Sí tenemos un ascenso de casos, hay un aumento de casos de internación, pero todavía lejos de una saturación. Por ende, creo que se han tomado en un buen tiempo, digamos.